Ok, entonces volvemos a hablar de lo mismo. Peor caso, mejor caso y promedio. ¿Se entiende por qué usamos el peor caso? ¿Por qué no usamos el mejor caso? Sí. Pues el mejor caso es demasiado optimista. El promedio probablemente sea el más realista. El mejor caso es como usted dice, el más perfeccionista posible que lo podríamos Sí, conseguir en programas pequeños. no, Siempre se buscaría con se puede un conseguir en promedio. programas pequeños y grandes, pero es como que dice que tengas toda la suerte de tu lado. Por Y ejemplo, que, entender el programa completamente, muchísimo, me imagino. sí, que Muchísimo trabajo. que por casualidad, supongo que tengas un arreglo de 1 millón de elementos y te dicen búscame el 8 y el 8 es el primero. Wow, tú dices, mira, lo conseguí en tiempo uno, pues. No tuve que recorrer el 1 millón de elementos. Pero, ¿qué tan posible es que eso te pase siempre? Poco, poco probable. ¿Cuál es la complejidad promedio? Que lo consigas en la mitad, más o menos, entre ahí. Y el peor caso, ¿no? Que tengas que irte a recorrer el 1 millón de elementos y el que estás buscando no esté. Entonces, con ese es el caso que se va a trabajar. Este caso es bastante realista, pero a veces iguala algoritmos que no son iguales, los iguales, porque dicen, mira, en el peor de los casos para los dos es el mismo. Entonces, muchas veces toca, después de analizar el peor caso, decir, oye, el peor caso me da igual, sobre todo con los algoritmos de ordenamiento, vamos a ver eso, que los tiempos son a veces, para todos los algoritmos son iguales, da n cuadrado, entonces hay que analizar un poco más. Ok, entonces vamos a dedicarnos al peor caso, ¿no? Vamos a ver, por aquí hablan, no hablan de cómo se llama cada uno, ¿no? Entonces, el peor de los casos, como dice, es lo peor que puede pasar, parece mentira, es el que frecuentemente ocurre y es el más fácil de calcular. El más difícil de calcular es el promedio. Cuando yo les diga, en promedio esto da algo, eso es porque los matemáticos lo calcularon y eso es una cifra estándar, ¿no? Pero ese es el más difícil de calcular, ¿no? Entonces, este peor caso es el que vamos a utilizar nosotros, ¿no? Que es en la notación Big O, ¿ok? Que es la que veíamos en el video, ¿no? Entonces, para este tipo de análisis vamos a hacer algo que se llama notación asintótica, ¿no? ¿Qué es notación asintótica? Cuando tenemos entradas de un tamaño lo suficientemente grande para no preocuparnos por las pequeñas operaciones que se hacen. Entonces, cuando tenemos notación asintótica, tiene un micrófono abierto por ahí. Ok, gracias. Cuando tenemos notación asintótica, entonces nos concentramos en las operaciones que realmente hacen peso. Y eliminamos las que no. Eliminamos todas las constantes, todas las operaciones básicas y nos concentramos solamente en las. A veces hasta parece absurdo. Dice, wow, pero es que no puede ser. Estamos eliminando una operación que realmente hace peso, pero así es que se maneja la notación asintótica. Ok, entonces el peor de los casos se llama la notación O el Big O y lo que busca es especificar la cuota superior, es decir, cuál es el peor tiempo que pudiera darse para esa búsqueda. ¿Ok? ¿Ok? Esta es la definición matemática, no se preocupen mucho, pero esto lo que está haciendo te dice, defíneme la cota superior, ¿ok? Que es el peor caso de lo que puede pasar. El mejor de los casos también tiene una notación, notación omega, y dice, mira, independientemente del resultado que da, yo quiero que tú me definas una cota inferior que me va a dar el mejor caso posible. ¿Ustedes se acuerdan cuando le hablamos, tienes un arreglo de 1 billón de elementos y tienes que hacer una búsqueda secuencial y resulta que el que estás buscando está en los primeros 5? Ese es el mejor caso. Pero hacer tu análisis de algoritmo basado en el mejor caso es como que hacer un análisis de algoritmo basado en la suerte. Entonces no es el mejor caso, digamos que no es algo muy probable, sino es algo que pase muy a menudo. Entonces se considera a veces para ciertos algoritmos, pero no es la medida estándar. La medida estándar es el Big O, que es el peor caso. Y finalmente el caso promedio, que es el caso más real, pero el más difícil de calcular, es, oye, dime un rango
de valores que esté entre el menor y el mayor que frecuentemente pase. ¿Ok? Este es el más real, como creo que lo mencionaban ustedes hace un rato, pero es el más difícil de calcular. Es el más difícil de calcular. Nosotros decidimos irnos por el peor caso, que para nosotros es más fácil de entender. Pero hay muchos algoritmos que yo les voy a decir, oye, pero en promedio este algoritmo da tanto. Eso es una medida que hicieron los matemáticos y que nosotros tomamos como cierta. Porque nosotros, ajá, alguien tiene un micrófono abierto. Ok. Entonces, este es muy bueno, pero nosotros dejamos que alguien más lo calcule y lo usamos cuando realmente necesitamos establecer una diferencia en algoritmos que no son iguales, pero el peor caso nos da lo mismo. Preguntas. O sea, te quiere decir que cuando se usa el peor de los casos, es más probable tener resultados que el mejor y el medio caso. Porque me imagino que ese de arriba es más complicado. Sí, es más, es la medida estándar que se decidió utilizar, ¿no? Comparar con el peor caso. Pero a veces, esta comparación con el peor caso hace que dos algoritmos que no son iguales te dé el mismo peor caso. Por ejemplo, te dé n cuadrado para algoritmos de búsqueda o de ordenamiento. Y que no son iguales. Oye, yo estoy seguro que este es mejor. Entonces, en esos casos, tú puedes decir, ok, el peor caso me da n cuadrado, pero yo sé que este tiene un orden promedio de tanto. Eso no lo vamos a calcular nosotros, eso lo hicieron los matemáticos y nosotros decidimos, oye, chévere, es cierto. Ok, entonces, Profe, ¿cómo? Ajá, dígame. bueno, no sé si era lo que iba a explicar, estaba a punto de explicar, pero ¿cómo se calcula cuando es el peor caso y tal? Así. Ok, perfecto. Entonces, el mejor caso se calcula echándole cabeza. Así como que diciendo, oye, ajá, ¿cómo sería? Ah, tengo un algoritmo. El mejor caso sería que en la primera iteración lo consiga, sí. El mejor caso es así. Es imaginándose ¿cuál sería la mejor suerte? Si tú dices, oye, ¿cuánto tiempo te tardas de la universidad a tu casa? Bueno, el mejor caso es que saliendo yo y el autobús me está esperando diciendo, móntate, móntate. El autobús va vacío. El autobús dijo, no, estoy cansado y voy directo para la universidad. Ah, pero qué tan posible es que eso pase. Te puede pasar una vez en la vida, pero no es lo que te va a pasar todos los días. Entonces nos concentramos en el peor caso. Entonces, ¿cómo se calcula la complejidad del peor caso? Primero, si tienes una instrucción de cualquier tipo, tú dices que es de orden uno, es orden constante. ¿Ok? Cualquier operación que tú tengas en tu algoritmo, tú le dices, oye, es un orden constante. Segundo, varias instrucciones en secuencia, donde cada uno es de orden constante, la complejidad es uno. ¿Ok? Instrucciones en secuencia, te quedas con la de mayor complejidad. Que si todas son de orden uno, la complejidad es uno. Fíjense esto, tienes 1 millón de instrucciones de orden uno, eso no es de orden 1 millón, porque no es uno más uno más uno, no. Te quedo con, uy, me quedo con la mayor. Si todas son de orden uno, entonces 1 millón de instrucciones de orden uno es orden uno. ¿Ok? Entonces, la suma de constantes es constantes. Eso es notación asintótica. No es que te van a decir que uno más uno es uno, no. En notación asintótica para cálculo de complejidad, una instrucción le calculo orden constante, porque generalmente lo defino como uno, la constante. Instrucciones secuenciales, donde cada una de ellas de orden uno es orden uno. ¿Por qué? Porque la suma de constantes es constante. ¿Y dónde viene la complejidad? En los ciclos. Yo tengo un ciclo de orden n, entonces ahí sí la complejidad se determina por el número de iteraciones. Entonces, ¿qué diría yo? Lo mismo que decíamos antes. Oye, ¿cuál es el mejor caso de cuando tengo un ciclo? Que el ciclo se ejecute una sola vez, dependiendo si eso es posible en el ciclo. ¿Y cuál es el peor caso? Que el ciclo se ejecute n veces, dependiendo de cómo esté definida la condición. Entonces, un ciclo va a depender del número de iteraciones que tenga.
¿Ok? Ya aquí sí empieza a aumentar. ¿Ok? Instrucciones simples, secuenciales, una después de otra, orden constante. Y esa constante generalmente la definimos como uno. Un ciclo, ahí sí. Ahí se empieza a decir, un ciclo que se ejecuta n veces, es de orden n. Ciclos anidados. Ok, yo tengo un ciclo adentro de otro. Entonces, aquí vienen ya las multiplicaciones. El número de iteraciones del ciclo interna multiplicado por el número de iteraciones del ciclo externo. ¿Qué significa esto? Este caso que tenemos aquí, por ejemplo, tengo dos for, un for adentro de otro, este se ejecuta n veces, el interno, y el externo también se ejecuta n veces. Entonces es el número de iteraciones internas por el externo. Este ciclo que está aquí es de orden n cuadrado. Porque los índices hacen que la ejecución del ciclo vayan cambiando linealmente. Entonces, si este se ejecuta n veces y este n veces, la complejidad es n cuadrado. En ese caso es porque es una matriz, ¿no? Eh, Son dos ciclos, sí. Generalmente está asociado a matrices, pero puede estar asociado a cualquier otro fragmento de código. Exacto. Que se ejecute n veces el ciclo de afuera y n veces el ciclo de adentro. Entonces tú multiplicas las veces que se ejecuta el ciclo de afuera por las veces que se ejecuta el ciclo de adentro. Ok, ok. Ahora este es el más interesante. Ciclos con índice que no varían linealmente. Ok, fíjense, este es un ciclo, while, mientras h sea menor que n, h empieza en 1, pero adentro h se multiplica por 2. Si no se le suma 1, sino que se multiplica por 2. Entonces h va tomando los valores 1, 2, 4, hasta que lleguen a n. Entonces este tipo de ciclo es de orden logaritmo de n. Estos son los mejores tiempos, perdón, medio engripado, que nos puede dar un algoritmo. Ya vamos a ver por qué. Entonces, fíjense, la pregunta es ¿cuántas veces se ejecuta este ciclo? Logaritmo de n, porque no es lineal, es decir, no es h más uno más uno más uno hasta que llega a n, sino que lo vas multiplicando por 2. Entonces la primera vez vale 1, la segunda 2, después 4, después 8, después 16, después 32. Entonces cuando vamos a analizar el número de veces que se ejecuta, ¿a qué función se parece? Se parece al logaritmo de n. Esto lo sacaron los matemáticos. Recuerden que nosotros, los de computación, no nos gusta la matemática. Bueno, en general, hay gente que sí le gusta. Ok, entonces ven la diferencia entre el anterior y este. El anterior es, los dos ciclos son lineales. Este es, el ciclo no es lineal. En cada iteración, el índice se multiplica por 2. Entonces, la cantidad de veces que se ejecuta este ciclo es log de n. ¿Por qué es log de n? Porque los matemáticos lo graficaron y se dieron cuenta que este tipo de variación del índice del ciclo hace que el orden sea log de n. Y finalmente, las reglas de la suma. Cuando tienes varias instrucciones, si tú tienes varias instrucciones en secuencia, tú dices, oye, este es n, la otra es n cuadrado, la otra es n cubo. Por notación asintótica, te quedas con el de menor grado, con el de mayor grado. Pues tú dices, oye, el n cuadrado, si tengo un n cubo, el que más me va a afectar es el n cubo, y me quedo con el n cubo. La simplifico y digo, estas dos se eliminan. Pero a veces, te digo, hace que varios algoritmos que no son iguales me den iguales, entonces yo a veces decido no simplificarlo, ¿ok? Pero es importante saber que notación asintótica te permite simplificar. Preguntas. Todo bien, profe. Entendiendo por aquí. Ok, entonces fíjense, esta es la forma de calcular. Yo voy al código, a cada línea le voy poniendo, oye, su orden. Como están en secuencia, eso me va a dar una suma y yo me quedo con el mayor. Los únicos que aumentan la complejidad son los ciclos, porque son multiplicadores. Las instrucciones en secuencia siempre
La complejidad te la da la mayor de todas. Ok, ya voy, vamos a ver. Entonces, fíjense. Yo creo que este video, ajá, vamos a ver este video que también está bueno. Whoa, man, amazing car. When did you become a millionaire? What is this for? We're trying to get advice for the younger generation. Today we're going to learn about Big O notation. So what is it? Big O notation Ya voy. No veo aquí los canales. Que tiene subtítulos en diferentes idiomas. A ver, español. Ok, este tiene subtítulos. No veo canales de audio. is simplified analysis of an algorithm's efficiency. We cover a lot of algorithms on this channel, and we need a way to compare them and some idea of how long they'll take to run. Big O gives us an algorithm's complexity in terms of the input size, n. It gives us a way to abstract the efficiency of our algorithms, or code, from the machines they run on. We don't care about the stats of the machine, rather we examine the basic computer steps of the code. We can use Big O to analyze both time and space. There are a couple ways to look at an algorithm's efficiency. We can examine worst case, best case, and average case. When we're talking Big O notation, we typically look at worst case. This isn't to say the others are unimportant, however. Let's talk about a few rules. First, Big O notation ignores constants. For example, if you have a function that has a running time of 5n, we say that it runs on the order of Big O of n. This is because as n gets large, the 5 no longer matters. In the same way, as n grows, certain terms dominate others. Here's a list, but I'll show you a visual on the next page. We ignore or drop low-order terms when they're dominated by high-order ones. Take a minute and study this chart. It can be found on bigocheatsheet.com, along with a handy guide on the Big O of various important algorithms. Let's run a few examples so you can see what I mean by basic computer steps. We'll start with constant time. Imagine we have the following line of code. This basic computer statement computes x, and notice it does not depend on the input size in any way. We say this is Big O of 1, or constant time. What happens when we have a sequence of statements? Notice that all these are constant time. How do we compute Big O for this block of code? We simply add each of their times, and we get 3 multiplied by Big O of 1. But remember, we drop constants, so it's still Big O of 1. Let's look at linear time. Suppose we have the following for loop that prints the numbers 0 to n. We know the print statement is Big O of 1. This means the block of code is n times Big O of 1. In other words, Big O of n. Here's another sequence. The first line we know, again, is Big O of 1, and the for loop is Big O of n. The total time is the summation of these two, but remember we drop low-order terms. When n gets large, the time it takes to compute y is meaningless, as the for loop dominates the runtime. Finally, let's look at quadratic time. I think you can see that the print statement will be executed n times n, which gives us Big O of n squared. Let's do 2 more examples covering everything we've talked about. Say we have the following block of code. What is its total runtime? Well, we know the runtime for each of these, so the total runtime is simply the max of the 3.
The nested for loop dominates here, so we get big O of n squared. How about this if-else statement? Pretend the sequence of statements in each clause have already been deduced to the big O's shown. We talked earlier that when we're discussing big O, we usually look at worst case scenario. So for this situation, we choose the largest runtime, which happens to be big O of n squared. I hope this gives you an understanding of big O notation. Let's wrap up by talking about the real world. When you're coding your algorithm, please realize that constants absolutely do matter. A lot of situations have small input sizes, so a constant of 2 or 3 could have a large impact. Lastly, for the same reason, be cognizant of best and average case. Depending on your application, this may be more applicable for your algorithm. As always, thank you for watching. Please subscribe if this helped you. Ok. Ajá, volvemos aquí. Ok, entonces fíjense lo que dice él, ¿no? Ajá. A veces, el peor caso no nos sirve, sí, o nos va a dar que dos algoritmos que no son parecidos, nos dice que son parecidos por las simplificaciones. La mayoría de los casos funciona, pero a veces no. Entonces, fíjense, cuando a ti te dice, oye, mi algoritmo es del tipo logdn, entonces tú estás viendo algo como esto, que está aquí. Que fíjense lo que pasa con el algoritmo logdn. Cuando n crece, el algoritmo no cambia su tiempo. Por eso es que ustedes cuando manejan búsquedas en base de datos, y esa base de datos tiene 20 millones de registros o 100 millones de registros, los tiempos de búsqueda en base de datos son logdn. Sí. 20 o 100 millones de registros, los tiempos van a ser bien parecidos. Fíjense que los tiempos siempre tienen un tope, porque el log de, creo que por aquí está la tablita, a ver, no está. Log de uno, de un millón, de no sé qué, es un número bien parecido. Es por eso que las bases de datos son tan buenas, porque 10 millones de registros o 100 millones de registros, los tiempos de búsqueda son parecidos. Entonces, el primero es lineal, es el mejor de todos. Hagas lo que hagas de cualquier tamaño, te da siempre el mismo orden. El segundo es logaritmo de n, es el segundo mejor. Después viene n, que es lineal, eh, aceptable. Después viene n log de n cuadrado, n cubo, y luego vienen los exponenciales y los factoriales. Preguntas. Entonces, con esta tablita es que ustedes van a decidir cuando tengan, si tienen una secuencia que manejan varias de estas, con cuál se quedan. Siempre el orden es el mayor de todos. ¿Ok? ¿Te acuerdan cuando tenían el if-else en el video? Tú no sabes por cuál te vas a meter, porque estás haciendo un análisis en frío, no estás ejecutando el código. ¿Con cuál te quedas de los tres? Con el peor. El peor ahí era n cuadrado, era una secuencia de if-else. Entonces acuérdense, la mejor de todas, si pueden hacer un algoritmo que sea constante, eso es lo mejor de todo. Después el segundo mejor es el logarítmico, que es el más fácil de conseguir, por ejemplo, en base de datos. ¿Cómo tú puedes hacer una búsqueda en base de datos que tenga 100 millones de registros o 10 millones de registros y darte los mismos tiempos de respuesta? Porque es logaritmo de n. Logaritmo de 10 millones y logaritmo de un millón son números bien parecidos. Luego viene el lineal, n log de n cuadrado log de n, y así van. El peor de todos son estos exponenciales y factoriales. En estos días salía un artículo que es un tipo que decía, no, ahora con las... No sé si ustedes vieron un aviso que sacó, bueno, fue un tweet o una noticia que sacó Microsoft y después la sacó Google, que habían sacado los primeros resultados en su computadora cuántica, pues. Eso es que podían hacer no sé cuántos millones de operaciones, nada que ver con las computadoras actuales. Entonces un tipo sacaba por ahí, entonces ya el Bitcoin va a desaparecer porque va a ser fácil descubrir la clave. Y le preguntaban a ChatGPT y decía, no, igual, aún con la computadora cuántica que no sabemos qué nos va a dar para tú romper un código de Bitcoin, todavía necesitas no sé cuántos años de capacidad de cómputo. Entonces no es rentable para nadie que se ponga a hacer eso. Eso probablemente estamos hablando de complejidades exponenciales o factoriales. Preguntas.
Más o Fíjense, menos, ¿qué sería lo que, más o menos cuál sería el que se utilizaría, profe, de eso? no, no, depende de lo que, sí, en el examen lo que les voy a poner es un código y ustedes tienen que calcularlo y bueno, tienen que ver qué es lo que le da, pues tienen que estar bien pendiente. Acuérdense, la complejidad está en los ciclos. Tienen que estar bien pendiente de los índices para ver cuántas veces se ejecutan esos ciclos. Pero lo importante es que en algún momento ustedes les dé, que tengan que tomar una decisión sobre qué algoritmo van a utilizar, tengan pendiente esta tabla de orden. Fíjense este caso. Los mandan a hacer un programa, su primer trabajo, ustedes están muy contentos, con su primer trabajo siempre quiere hacerlo bien. Y sin darse cuenta, su algoritmo es del orden de 2 a la n. Y ustedes llegan, están un mes trabajando en su proyecto y cuando lo van a probar, lo prueban con una entrada de tamaño 50. Y por el orden, en el computador que lo están haciendo, le resuelve en 19 minutos. Pero claro, como un proceso batch, dice, oye, está bien, 19 minutos no es nada del otro mundo porque es aceptable dentro de los posibles resultados que me debería dar mi algoritmo. Ustedes se van bien contentos, hicieron todo su protocolo de pruebas, le funcionó y, oye, 19 minutos para un proceso que no es en línea, está bien. Lo van a entregar el lunes a su jefe y ese día el jefe en vez de usar un arreglo de tamaño 50, utiliza un arreglo de tamaño 100. Y su programa pasa de 19 minutos a 13 días la respuesta. Fíjense, por este pequeño cambio en los parámetros de entrada, de 50 a 60, pasa de 19 minutos a 13 días. ¿Qué es lo primero que ustedes hacen? Echarle la culpa a un virus. Ejecuta Mismo. de ingeniero. Claro, no, no, sí, jefe, ese fue un virus que apareció por ahí. Déjeme averiguar bien qué hace ese virus. Pero no es ningún virus. Es que como su programa tiene un orden de ejecución de 2 a la n, es muy sensible a la entrada. Imagínense, si la entrada cambia de 60 a 100, la respuesta va a estar en 40.000 millones de años. Para que ustedes vean la respuesta. Ustedes fíjense lo importante que es, dependiendo del algoritmo, insisto. Hay algoritmos que no vale la pena porque nunca va a pasar eso. Nunca va a tener un volumen de datos que le dé esa complejidad. Pero fíjense cómo un algoritmo súper complejo, ¿qué pasa cuando el tamaño cambia de 50 a 60? 19 minutos a 13 y es la respuesta que ya esto no es aceptable. O sea, ya aquí les toca a ustedes buscar cómo solucionar esto. Ok, entonces antes de ir a ver la última parte de esto, vamos a ver, fíjense, hay una página aquí, déjenme pasarles el enlace en el grupo. Fíjense, aquí pueden ver gráficamente cómo se funciona el big O, ¿no? Cómo es el constante. Entonces, fíjense, ¿no? Este es un código, ¿no? Y entonces él dice, ¿qué pasa cuando yo ejecuto este código para 1 billón? Para n igual a 1 billón. Y se ejecutó en 2 segundos, 855 milisegundos. Ahora vamos a ejecutar el mismo código, ya nos queda poco, para 2 billones. Se ejecutó en 4 segundos, 264. Y así, entonces le dice, esto es lineal, depende del n. Fíjense, pasó de 2 segundos, casi 3, a 4 y pico. Entonces, aquí tú puedes ir viendo 1 billón, 2 billones, 3 billones, 4 billones,
5 billones. ¿A qué se les parece esto? Un gráfico empresarial. Exacto, pero una lineal. Esto es un tiempo lineal, orden n. Porque fíjense que a medida que cambia el n, ¿cómo van cambiando los tiempos? Linealmente. No es que sean exactamente iguales, pero sí son bien parecidos. Entonces, Sí, fíjense, no es como mucha diferencia. entonces fíjense, suponte que en vez de hacerlo de esta forma, el cálculo de sumar el primer billón de números, en vez de usar un ciclo, utilizo una fórmula. Esta es la fórmula para calcular la suma de los números entre uno y n, donde n puede ser 1 billón, 2 billones. Entonces, fíjate, vamos a hacerlo para 1 billón, 6 milisegundos. Para 100 billones, 6 milisegundos. ¿Por qué? Porque es una fórmula, no hay un ciclo. Entonces, este es constante. Este tipo de código es constante. Por eso que muchas veces en IA, en lo que sea, tú ves a la gente tratando de buscar fórmulas para no hacer este código. ¿Sí? Este código es el más fácil. Oye, yo voy sumando los números hasta que sumo el billón. Este código tiene la fórmula. Y cuando tiene la fórmula, entonces suma 1 billón o suma 100 billones y tarda lo mismo, porque está ejecutando la fórmula. No es como aquí que tiene que hacer el ciclo, no. Ejecuta la fórmula, entonces no le interesa el tamaño de él. Tenemos un mensaje por aquí. ¿Es recursiva? No, no es recursiva. Es un ciclo normal. Fíjense, aquí pueden ver el código. Es un for. Pero se ejecuta el número de veces que dice n. Vamos a ver. Ok, entonces estas son las más chéveres, pero para eso necesitas tener una fórmula que haga lo equivalente a lo que tienes en el código, que eso no siempre es fácil. Vamos a ver si por aquí hay una n cuadrado. A ver aquí. ¿Y esta por qué no se ve más? Ah, ok. Fíjense lo que va pasando. Fíjense la función de orden n y de orden uno. Fíjense cómo va cambiando cuando yo voy moviendo el tamaño de n. Esta siempre, la función de orden uno siempre va a tener el mismo tiempo y la otra va cambiando, porque depende del tamaño. En cambio, esta, como es una fórmula, independiente de n, siempre va a dar el mismo tiempo de ejecución. Ok, aquí uno de ordenamiento. Vamos a ver si se ven los tiempos. Ok, bueno, este no lo he usado, pero bueno, revísenlo, ¿ok? Revísenlo y aquí para que entiendan un poco más. Entonces déjenme explicarle esto antes que se nos acabe el tiempo. Ok, entonces fíjense. Fíjense este ciclo. ¿Qué le ven de raro a este ciclo? Este es totalmente lineal, pero este depende de i. Sí, el segundo ciclo no es lineal. Entonces, este tipo de ciclo hay que analizarlo de una forma distinta. Tú dirías, oye, este es orden n cuadrado. Y sí es, pero no es por lo que ustedes piensan. Este ciclo, la primera vez, ¿cuántas veces se ejecuta? Una vez. La segunda vez, ¿cuántas veces se ejecuta? El ciclo completo. 2 veces. ¿Por qué? Porque i vale 2. O sea, el segundo ciclo se ejecuta 2 veces. La tercera vez, 3, después 4, después 5, después n. Entonces, este es el número de veces que se ejecuta el ciclo completo. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más n. Entonces, por esta fórmula, esta, esto, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más n, se resuelve con esta fórmula. Y esta fórmula se simplifica a n cuadrado. Entonces, este ciclo es n cuadrado, pero por la simplificación de esta fórmula, no porque sea realmente n cuadrado. Entonces, cuando ustedes vean ciclos como este, que no se ejecutan los dos linealmente, tienen que hacer este tipo de análisis. Entonces, el resultado es el mismo. Muchas veces me ponen en el examen, sí, el resultado es n cuadrado. Ajá, pero si no me dicen que es por la simplificación de esta fórmula, está malo. Claro, fíjense que por notación asintótica,
es igual que si se ejecutara todas las veces. Entonces, aquí probablemente nos toque en algún momento decir, ajá, sí da n cuadrado, pero esta es mejor que la otra que se ejecuta todas las veces. Entonces, ustedes deben explicar de dónde sale el n cuadrado de esto. Sí, que muchas veces sin darse cuenta de que este segundo ciclo no se está ejecutando n veces, sino i veces, dependiendo del ciclo de arriba, entonces, y pone que es n cuadrado, y está bien el resultado. Lo que no va a estar bien es la explicación. O sea, que en este caso, los ciclos dobles es porque uno va a seguir tantas veces diga el otro. O sea, no es Correcto, como que los dos van a ir. es correcto. Entonces, aquí lo que te toca es hacer el análisis completo del ciclo. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas veces se ejecuta este ciclo la primera vez? Una vez, porque cuando este vale uno, el de adentro vale uno. ¿Cuántas veces se ejecuta la segunda vez? Dos veces, porque cuando este vale dos, este se ejecuta dos veces. Entonces, así va. Eso es uno, una vez, más dos veces, más tres veces, más cuatro veces, más cinco veces, más n. Y tú buscas esta fórmula en Google y te dice, esto se resuelve con esta fórmula. La suma de uno más 2 más 3 más 4 más 5 más n se resuelve con esta fórmula. Y esta fórmula, por notación asintótica, se simplifica a n cuadrado. Entonces, es n cuadrado, pero hay que explicar por qué es n cuadrado. Ok, entonces fíjense. La clase que viene, vamos a ver busca y vamos a hacer otros ejemplos de análisis de algoritmos. Y ya la otra es el examen. Así que el examen es en 2 semanas. Para el proyecto son 3 semanas a partir de hoy. ¿Ok? Y para el examen, estamos hablando, es en 2 semanas. El primer examen. El examen va a ser en el horario de clase, tienen 2 horas y piquito para entregarlo y bueno, y tienen toda la ayuda que puedan utilizar. Siempre que, si por suerte les toca defenderlo, tienen que saber qué fue lo que hicieron. Y el proyecto, eh, ¿puedes mostrarlo? ¿O qué es lo que hay que hacer? El proyecto tienen tres semanas, ya está en el aula virtual. Profe, a mí no me está Ok. diciendo que estuve buscando. Está en la semana. En la, en la semana, en el tema 5. Tema 5 no lo he activado, con razón. Vamos a activarle este tema. ¿Por qué no me deja? Ok, aquí está el primer proyecto. Ok, creo que no tengo activado el modo edición. Ok, está en el tema 5 de búsqueda. A ver, entonces, tema 5, búsqueda, a mostrarlo, ok. ¿El proyecto está en dónde? En el tema 5 de búsqueda y primer proyecto. Vamos a esconder el examen, que ese no es el examen. ¿El examen cuándo sería? En 2 semanas. Mm, Ok, de todas maneras, si no lo consiguen, me avisan, pero yo creo que ya se ve. Bueno, esto se va a acabar, muchachos. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda?